Buenas, buenos días. Vamos a comprobar los volúmenes. Permiso. Muy bien, ahí estamos. Buenos días a todos. Se preguntarán qué están viendo. Ahora les cuento. Una ánfora, dice Silvia. Bueno, por ahí vamos. Muy bien, muy bien. Hola, Nico. Sí, muy bien, Silvia. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, eh, pegado a esta jarra y palangana que compraron en algún momento mis bisabuelos cuando llegaron a la Argentina a principios del siglo XX, hoy vamos a hablar de lo que era la vida en la ciudad de Buenos Aires básicamente, pero en las grandes ciudades del interior también, durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, pero ¿no? Vamos a hablar de inmigrantes básicamente, vamos a hablar de la élite y vamos a hablar de la clase media. Y elementos como este estaban presentes en las piezas de los conventillos, en las habitaciones de la gente de clase media y también, obviamente, quizás de mejor calidad. Esta es una porcelana inglesa relativamente barata, eran importadas estas cosas. Eh, de mejor calidad, digo, se encontraban también en las casas de la élite y de la oligarquía. Así que yo voy a dejar, para los españoles se llamaba jofaina, para los italianos tenía otro nombre, para nosotros es la jarra con la palangana. Lo voy a dejar un poquito de lado, voy a acomodar la cámara. Saludo a todo el mundo que está del otro lado. Y sí, hoy tengo dos o tres cosas que me gustaría mostrarles para ilustrar un poco lo que es ese proceso tremendo que comienza a fines del siglo XIX. Habíamos dicho la semana pasada y ya largando un poco la cosa, buenos días Chechu, con cuidado, cínico. Habíamos dicho, tengo frío, que en 1880 era un año realmente bisagra en la historia argentina, básicamente porque eh, a partir de ese momento se terminaba la consolidación de lo que llamamos el Estado-Nación, ¿sí? El Estado-Nación argentino, que había costado tanto construir. En 1880 claramente estaba ya definitivamente organizado. Y esa organización tenía un líder, y ese líder era Julio Argentino Roca, el líder de la élite, el líder del Partido Autonomista Nacional, que era el partido de gobierno, el líder que había llegado hasta ese lugar, que había llegado a la presidencia, básicamente porque había triunfado en su estrategia de lo que denominamos la conquista o la campaña del desierto. Roca tenía 37 años cuando asume como presidente. Era un tipo bastante parco, aunque tenía un gran manejo de la política y logró, por supuesto, captar la adhesión de todos los gobernadores del interior, que era lo que se necesitaba en ese momento para gobernar. Era un hombre de Tucumán, con lo cual eh, básicamente lo que esto permitía es tener una visión federal desde el interior que ya no tenía nada que ver con las antiguas disputas entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y comenzó a construir un poder de una base muy sólida de lo que vamos a llamar élite dirigente o también vamos a llamar burguesía terrateniente, porque esta característica central de ese sector social que gobernaba la Argentina a partir de entonces estaba vinculado básicamente a la gran propiedad terrateniente. En la pampa húmeda, esa gran propiedad terrateniente, eran las estancias, lo que se llamaba la estancia mixta, es decir, la estancia en la cual se podía criar ganado y también se comenzaban a producir cereales, o se continuaban produciendo cereales. Ahora el tema era combinar las dos actividades e incluso dejar una cantidad de tierra disponible para arrendar. Ustedes recuerdan que Sarmiento y Alberdi, contábamos la semana pasada, pensaban un país de medianos agricultores y de pequeños agricultores, y que eso no ocurrió nunca. Eso no ocurrió nunca. ¿Y por qué no ocurrió nunca? Básicamente porque la concentración de la tierra generaba riqueza,
la tierra se convirtió en el bien más preciado porque de ahí salían primero los cueros y a partir de 1882 las carnes que empezaban a ingresar a los frigoríficos. En ese año llega el barco francés Le Frigorifique a la Argentina y a partir de ese momento, entonces, las cosas van a cambiar definitivamente para la economía argentina. ¿Qué es lo que sí, van a ver un niño detrás? ¿Qué es lo que pasa a partir de ese momento? Básicamente lo que ocurre es que aparece lo que vamos a denominar modelo agroexportador. Y el modelo agroexportador tenía que ver sencillamente... Hola, Dante, saluda. Hola. Ahí está. Muy bien. Vaya. A ver, ¿qué quiero ver, Gary? Sí, no hay nada acá adentro, hijo. Gracias. La jarra de la abuela. ¡Hay algo! ¿Qué hay, papi? ¡Mira! Se lo llevan al pobre chico. Hasta luego. Hola Adri, hola a todos. Bueno, estamos en cuarentena, estas cosas pasan. El aula se transformó en una habitación. Así que les decía, a partir de ese momento, el frigorífico, y lo saludan a Dante, me parece genial. El frigorífico se transforma en una de las industrias básicas de la economía argentina y la producción entonces de esas estancias va directamente a los frigoríficos que van a comenzar a exportar la carne congelada a menos 10 grados bajo cero a básicamente Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, más tarde incluso los Estados Unidos. Y entonces desde ese momento la economía primario exportadora toma fuerza. Esto está en una élite que, como decíamos, está en las provincias de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, una parte de Corrientes. Y después en otras provincias del interior, ¿no? Como sean Mendoza, Tucumán, también hay una importantísima producción, pero que no va a exportarse. Los vinos mendocinos, los aceites mendocinos y el azúcar tucumano, por ejemplo, que forman parte de este modelo también y que ahí hay élite y oligarquías que claramente responden a esta misma lógica, a este modelo de concentración de la tierra en pocas manos, van a funcionar para el mercado interno. ¿Sí? Ahí aparece entonces la importancia de los nuevos medios de transporte. Si uno se pone a pensar hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, un viaje entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Jujuy no era prácticamente diferente a ese mismo viaje en el siglo XVII. Es decir, se utilizaban el mismo medio de transporte, carro, caballo, podía ser un carro un poco mejor, pero se utilizaba el mismo medio de transporte y se utilizaban el mismo tipo de caminos que habían sido abiertos en los tiempos de la colonia. El ferrocarril lo viene a cambiar todo y transforma los días de viaje en horas de viaje. Lo que antes tardabas 15 días, ahora tardabas 15 horas. Lo que antes implicaba llevar caballos de repuesto, lo que implicaba llevar comida, parar en postas, invertir tiempo, invertir días, ahora se transformaba solamente en un viaje de horas. Esto tenía que ver con el ferrocarril. El ferrocarril claramente junto con el frigorífico y la electricidad, que eran como las aportaciones tecnológicas más importantes que vamos a encontrar en esta primera etapa del modelo agroexportador, tienen que ver con las inversiones extranjeras. La electricidad va a tener que ver con las compañías de origen alemán, la EG, la Siemens, y el ferrocarril con las compañías de origen británico. Son inversiones externas, a eso se va a sumar el telégrafo, que lo que van haciendo es generando una infraestructura de inversiones que va modernizando la estructura productiva del país y que va logrando, digamos, engarzar, sostener un modelo de desarrollo que tiene su epicentro en la región pampeana exportadora, pero que utiliza muchas provincias como satélites. El azúcar tucumana puede circular por todo el país y tiene como mercado a todo el país, básicamente porque tiene el ferrocarril detrás que la sostiene. Lo mismo ocurre con los vinos o los aceites de Mendoza. Entonces ahí hay todo un entramado productivo que empieza a funcionar y que le falta, ¿no es cierto?, tenemos el territorio,
que es lo que pone claramente la Argentina, y ahora con la incorporación de la Patagonia después de la conquista del desierto, ese territorio se amplía, se multiplica de una manera excepcional para la producción. Tenemos las inversiones, junto con las inversiones va a llegar capital, es decir, van a llegar préstamos al gobierno para hacer otras obras de infraestructura que al capital privado mucho no le importan, digamos, a los inversores británicos claramente no les importaba un sistema de correos porque no tiene que ver con su entramado productivo. Eso sí le interesaba al Estado. Sin correos no hay comunicación, ¿sí? Entonces, fíjense que el Palacio de Correos, que hoy es el CCK, está muy, pero muy cerca de la Casa de Gobierno. Empieza a construirse una infraestructura de edificios públicos y de políticas públicas que hace a que ese Estado empiece a funcionar. Piensen que la semana pasada estábamos todavía hablando de Rosas y de las dificultades para poder coordinar la organización federal. ¿Ya? Ahora todo esto no solo quedó atrás. ¿Sí? Lo interesante es que no solamente toda esa conflictividad quedó atrás, sino que lo que garantiza tener un Estado, tener una constitución escrita donde dice qué forma de gobierno tenemos, lo que garantiza tener un código civil y un código penal, es que se le da una cobertura jurídica a todo tipo de inversiones. Ninguna empresa extranjera, ni ningún banco extranjero le va a prestar dinero al gobierno o va a invertir en la Argentina si no tiene leyes que respalden esa inversión. ¿Y quién gobierna en Argentina? Y estamos viendo federales, unitarios, Rosa, Buenos Aires. No, decime quién gobierna. Si yo pongo guita para construir ferrocarriles, genial, pongo la guita, que no es poca guita, y es tecnología de punta a nivel internacional. ¿Por qué la voy a traer a la Argentina donde no tengo respaldo, donde no sé quién cuerno gobierna, donde no sé qué leyes hay? El Estado garantiza eso. Tengo leyes, tengo infraestructura fundamentalmente jurídica, vamos con eso. Y eso se consolida, por lo tanto, en los tiempos de Julio Argentino Roca, donde además tenemos la federalización definitiva de la ciudad de Buenos Aires, y tenemos a don Torcuato Alvear, que si tenemos tiempo, algo vamos a decir de él un poquito más adelante, como el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo les decía, tenemos el territorio, tenemos el capital y las inversiones de todo lo que es este modelo agroexportador. Nos falta algo más, y lo que nos falta es mano de obra. Argentina es un país vacío, enorme, gigante, con una densidad de población mínima. Como las comparaciones que se viven haciendo actualmente, Argentina tiene la mitad de población de Italia, por ejemplo, pero es 10 veces más grande. Entonces, en ese momento, imagínense la densidad de población de Argentina, incorporando la Patagonia y después incorporando los territorios del noreste, de Chaco y Formosa, que también son arrebatados a los pueblos originarios, es terrible. Es un gran territorio casi vacío con mínimos enclaves urbanos, pero mínimos, porque hoy sabemos que Córdoba, Rosario, Tucumán o Mendoza son ciudades que se van a sumar y acompañar este proceso, pero en 1880 eso no lo podía saber nadie, qué ciudades iban a crecer, qué regiones iban a prosperar, cómo se iban a insertar dentro de ese proceso. Era definitivamente una lotería. ¿Por qué? ¿Por qué llegan inmigrantes europeos? Bien, Alberdi, Sarmiento, ya lo habían dicho, hacen necesidad de brazos, eso estaba claro. Urquiza había comenzado a desarrollar las primeras colonias agrícolas en Entre Ríos, pero había que pensarlo a gran escala. Y eso recién llega en 1876, cuando Avellaneda lleva adelante la ley de inmigración. Gran escala significaba que el país tenía que posicionarse ante básicamente Europa como un gran receptor de mano de obra. Iba a ser el segundo después de los Estados Unidos. O sea que esa política de promocionar las posibilidades de la Argentina en el exterior fue altamente exitosa.
Por supuesto que la revolución de los transportes fue central para que también lleguen inmigrantes, no solamente en la Argentina, digo, también en Europa había que llevar a los inmigrantes del interior hacia los puertos y de los puertos hacia Buenos Aires. Para que tengan una idea, en 1850, tengo mis anotaciones, en 1850, un viaje entre Europa y Buenos Aires tardaba 50 días. En 1930 el mismo viaje tardaba 13 días. O sea que nada, ahí ya había claramente disminuido el tiempo y lo que había mejorado suculentamente eran las tecnologías que podían acompañar ese desarrollo. También había bajado el precio del pasaje, y además Argentina hacía promociones al respecto. Bien, además de eso, había que garantizarle al inmigrante una cierta contención al momento de la llegada y una organización, porque estamos esperando mucha gente. ¿Cuánta gente llegó? Ya hicimos algún cálculo, lo dijimos la semana pasada, se calcula que entre 1880, 1870, 1880, bueno, no hay cálculos, entre 4 y 6 millones. Lo más aproximado son 4.200.000 personas desde 1890 hasta 1914. Eso es mucha gente. Y a esa gente no solamente había que traerla, había que darle algunas garantías. Por ejemplo, ¿a qué consideraba el Estado argentino un inmigrante? El Estado argentino consideraba básicamente un inmigrante aquel que viajara desde Europa con un pasaje de segunda o tercera categoría. Quedaban exceptuados los pasajes de primera categoría. Pero miren, acá por ejemplo tengo para mostrarles este es lo estoy mostrando al revés. Un pasaporte de mis bisabuelos, llegó desde Génova, ¿sí? Ahora lo muestro a la cámara 2 que tengo en Facebook. Eso que se ve por ahí es la firma de mi abuelo cuando llega a Buenos Aires e ingresa en el hotel de inmigrantes. De mi bisabuelo. Lo primero que se le garantizaba era una permanencia, un tiempo de permanencia en el hotel de inmigrantes. Vuelvo a decir, hay un video en OET que se llama El Ojo de Buenos Aires sobre el hotel de inmigrantes, donde contamos un poco las condiciones de esa llegada. Lo segundo que se le garantizaba era un pasaje gratuito en tren al interior. ¿Por qué? Porque se suponía que no todos iban a conseguir laburo en Buenos Aires. Entonces, que supieran que si le ofrecían un laburo en Tucumán, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en donde fuera, por lo tanto ese pasaje lo tenían cubierto, y por supuesto el acceso a la oficina del trabajo que funcionaba dentro del mismo hotel para que pudieran inscribirse para trabajar, y si tenían, por ejemplo, esta consideración del inmigrante en las pautas que el país ponía para ser considerado inmigrante, no solamente tenía que ver con la llegada en segunda o tercera clase, sino tenía que declararse jornalero o trabajador industrial o artesano o docente, y entonces cumplía con los requisitos. Tenía que ser menor de 60 años y tenía que ser una persona sana. Básicamente entraron hombres, mujeres y niños entre los 5 y aproximadamente los 40 años. Eso es un porcentaje de los inmigrantes que conformaron el 30% de la sociedad argentina rápidamente. En 1914 entraron 2 millones de italianos, 1.200.000 españoles, 170.000 franceses, 160.000 rusos, y cuando decimos rusos es complejo discernir si venían de el Estado, el Imperio Ruso en ese momento, o si venían de alguno de los países cercanos como Polonia, que alguna vez habían pertenecido a Rusia, y muchos eran de origen judío, por supuesto. En 1869, el 20% de la población de nuestro país, el 20% de la población vivía en ciudades. 1869, 20%. En 1914, el 53% de la población, y hacia 1914, más del 30% de la población
era de origen extranjero. 1914, lo cual ya ahí pasó todo, pasó una generación prácticamente de inmigrantes que ya estaban teniendo hijos, además argentinos. Los inmigrantes, digamos, eran contratados de manera casi inmediata. ¿Por quiénes eran contratados? Básicamente por establecimientos agrícolas, ya sea de la provincia de Buenos Aires o ya sea del interior del país. Hacían uso de este billete, de este pasaje de tren para trasladarse. El traslado igual era traumático, les puedo asegurar que en un tren metían mucha más gente de la que podía ingresar. Y después empezaba la dura realidad para el inmigrante. Esa dura realidad era que en los casos que conocían el idioma, como el 1.200.000 españoles, podían apañárselas un poco más. En los casos que no conocían el idioma, como era la gran mayoría, no solamente no conocían el idioma, no conocían la ley, no conocían la paridad monetaria. Por lo tanto, estaban expuestos a cualquier tipo de abusos, Los establecimientos agrícolas ganaderos, hoy estoy mal, tenían una forma de pago que era básicamente una parte monetizada y otra parte en bonos, que solo podían ser canjeados en establecimientos, ¿no es cierto?, en establecimientos que trabajaran con el propietario. Estoy leyendo los mensajes que son buenísimos. ¿Qué pasaba? Entonces, por lo general ganaban menos de lo que necesitaban para vivir y esto les iba generando un endeudamiento. Ese endeudamiento solo podía ser cubierto a través de esos bonos. Como esos bonos solo se conseguían a través del establecimiento, nunca podían romper ese círculo vicioso, hasta que un día definitivamente desaparecían, se iban, abandonaban ese trabajo. ¿Y dónde se iban? Y se iban a la ciudad más cercana. Córdoba, Santa Fe, Rosario después fue creciendo mucho más, Mendoza, Tucumán o sobre todo Buenos Aires. En Buenos Aires siempre había trabajo. En Buenos Aires el inmigrante trabajaba en el puerto, el inmigrante trabajaba en la construcción de los ferrocarriles, en la construcción de los edificios públicos, en la instalación de los frigoríficos, en los frigoríficos. Y si no, afanaba, digamos. Siempre había algo para hacer en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces era muy lógico y muy común que lo que terminaba ocurriendo era que esos inmigrantes que no hacían pie en el interior, que habían venido con la expectativa de conseguir tierras y que la única forma de conseguir una tierra era alquilándola y que los alquileres eran caros y aumentaban arbitrariamente año tras año, por lo tanto, la única opción que le quedaba finalmente era venirse a Buenos Aires. A veces el inmigrante había llegado con toda su familia y cargaba con toda su familia. A veces el inmigrante había llegado solo y al menos tenía al comienzo la expectativa de poder traer a su familia y tenía que enviar dinero, para eso había venido. Piensen que llegaron de las regiones más pobres de Europa. Llegaron del sur de Italia, del sur de España y de Europa del Este. Los franceses también del sur de Francia. El sur de Europa era la región agrícola europea. No había entrado al mundo industrializado y estaba atada a los vaivenes de no solo las transformaciones sociales de la Europa industrial, sino que era la más impactada y la más afectada por las crisis económicas. Entonces, lejos de venir trabajadores que tenían algún tipo de experiencia industrial como Sarmiento y Alberdi habían querido, venían pues bien los trabajadores que no conseguían, que los expulsaba la Europa industrial, que eran de las regiones de Europa más pobres y que dentro de esa Europa venida menos del sur, ¿no? que había quedado fuera del desarrollo industrial, al no encontrar lugar en ese mercado de trabajo, pasar hambre, sin laburo, decidían emigrar y llegaban por lo tanto a Buenos Aires. Cuando llegaban a Buenos Aires, después de haber probado suerte en el interior, tenían el drama de dónde vivir. Y por lo tanto ahí ya sabemos
que la opción que presentó la ciudad de Buenos Aires es el conventillo. ¿Sí? El conventillo, muchos de ustedes ya saben que la palabra conventillo viene de cómo los inmigrantes españoles referían a las casas en las cuales se los alojaba, en las cuales podían alquilar una habitación para una familia o para una persona. Ahora vamos a hablar un poquito más del conventillo. Era caro. Y básicamente la única forma que tenían eran a las antiguas casonas que estaban en la zona de La Boca, de San Telmo, de Barracas, casonas que habían sido construidas durante la época virreinal. Se organizaban, eran plantas cuadradas que se organizaban habitaciones en torno de patios. Podían tener 1, 2 o 3 patios. Esos patios tenían que ver con el acceso a la ventilación y al estar cerca de la calle. Había toda una estructura lógica dentro del conventillo de cómo se vivía en el conventillo. No era lo mismo habitar el primer patio cercano a la puerta de entrada que habitar el tercer patio, donde la circulación de aire y de luz era por lo general mucho menor. No era lo mismo pagar una habitación para toda la familia que pagar una cama, que a veces los trabajadores que estaban solos no podían alquilar una habitación, se juntaban entre varios y por lo tanto alquilaban una habitación y cada uno ponía la proporcional a la cama que alquilaban. O sea que el conventillo también es un mundo disparejo. El conventillo es un mundo jerarquizado. En el conventillo están la familia, los inquilinos solos, pero está también el administrador, el tipo que labura administrando, cobrando esa renta, esa mensualidad para el dueño del conventillo. Así que el conventillo es un mundo que no es sencillo, en el cual no es sencillo vivir. Hay una idea a veces un poco bucólica de ese encuentro de todas familias migrantes en el conventillo. Era tenso, en el conventillo también se trabajaba, en el conventillo muchas veces era el lugar donde la mujer encontraba algún tipo de salida laboral, cosiendo para afuera o lavando ropa para otros. El patio era el lugar común, como se sabe, pero era el lugar que estaba tomado por los niños, básicamente, que era el único espacio en el cual podían estar. A veces las piezas eran tan pequeñas, generalmente 3x4 en una habitación, que si había que sacar muebles para poder habitar esa pieza. Entonces, de noche se entraban los muebles, de día se sacaban los muebles y estaban en el patio, en el espacio común. Los hombres entraban y salían todo el tiempo de los conventillos, básicamente porque tenían horarios laborales dispares y las ocupaciones laborales eran de 10, 12 horas, no había ningún tipo de regulación laboral que viniese a poner algún tipo de freno a la explotación. Por lo tanto, los hombres que entraban al mercado laboral, en el puerto, en el frigorífico, en el ferrocarril, en la construcción, donde fuera, estaban sometidos a rutinas de trabajo tremendas. Así era la situación, vivir en el conventillo era tremendamente difícil, ni hablar que una enfermedad se propagaba en el conventillo con muchísima rapidez. Hoy, ¿no? Dentro de los temas que nos preocupan vinculados a las cuestiones de los contagios, ni hablar lo que era en el conventillo. Les digo también algunos datos, a ver si tengo por acá. Esperen que los encuentre. En 1890, una pieza en un conventillo de Buenos Aires salía 3 veces más que el alquiler de una habitación en un hotel de Europa. Llegó a haber hasta 150 personas en los conventillos. 150 personas viviendo en un espacio donde por ahí había 12 habitaciones, supónganse. 150 personas, bueno, ustedes saquen las cuentas, yo no hago cuenta. Y los propietarios, por supuesto, se resistían a cualquier tipo de mejoras. Las protestas de la gente de los conventillos eran permanentes. Era imposible que no haya reclamos, porque los precios del alquiler de las piezas subían permanentemente. No había ningún tipo de regulación. Además, para entrar a alquilar una pieza, el propietario pedía
3 meses de depósito. Ustedes dirán, bueno, algo similar a lo que ocurre hoy con las inmobiliarias. No tanto, porque de esos 3 meses de depósito, el dueño le daba al inquilino un recibo por un mes de depósito. Y los otros 2 meses de depósito no se los daba, no le daba ningún tipo de comprobante, porque al no dárselo, después podía ejecutar un desalojo amparándose en la idea de que no había pagado todo el depósito. No había pruebas. Y siempre los jueces, por supuesto, fallaban a favor del propietario. Entonces, la precariedad es la norma en el conventillo. En el conventillo no hay una institucionalización de los vínculos que pueda poner cierto orden. Mucha gente, mucha fricción. En el conventillo también hay estas jerarquías de las que nosotros hablábamos. Y en el conventillo además no solamente hay inmigrantes. Piensen que esa sociedad, que es impactada por la inmigración, tenía en su interior la poca población de origen local. Y esa población de origen local, los blancos antiguos descendientes de los criollos, por un lado, pero también tenemos una gran cantidad de negros, mulatos, que todavía que habían ya entrado al mercado laboral durante el siglo XIX y que muchos de ellos también habían venido huyendo de las reformas de la legislación en el campo, que los había ido obligando cada vez más a pertenecer de manera orgánica a una estructura de trabajo en el campo, lo que se llama la papeleta de conchavo, que tenías que demostrar que trabajabas para alguien y si no podías caer en cana. Y ese mundo rural también fue expulsando gente hacia las ciudades. Y también caían muchos de ellos en el conventillo. Las clases populares de la ciudad de Buenos Aires compartían el conventillo, compartían el prostíbulo, compartían los bares de copas, ¿sí? Compartían básicamente espacios de sociabilidad que los atravesaban a todos y que también generaba tensiones. Esa es una sociedad, la sociedad de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es una sociedad donde la tensión es prácticamente su marca de origen. Las ideas de que era una sociedad cosmopolita, donde era una sociedad cosmopolita, pero donde todos se encontraban en armonía, está muy lejana a la realidad, muy lejana a la realidad. Porque además ahora hay que agregar, otros condimentos. Esa mezcla enorme y genial trajo transformaciones tan profundas que para nosotros hoy son parte de una identidad irreemplazable. Digamos. Pensemos en una, básicamente, que es el tango. Los ritmos de los antiguos candombes que celebraban los afrodescendientes en la ciudad, la guitarra que los españoles trajeron a América, los instrumentos y los ritmos que vinieron con los inmigrantes de Europa, el violín, el bandoneón, dieron lugar a esa alquimia hermosa de la cual yo no voy a hablar porque mi amiga Roxana Rubi es la especialista, que es el tango. Entonces, había de todo, ¿sí? Pero de ese mundo de tensión y de ese mundo de aportes tan diversos, tan extraños, también aparece el tango. Y algo que no es para nada menor en las tensiones, va a llegar a su punto máximo en 1907. En 1907 se produce lo que conocemos con el nombre de la huelga de inquilinos. La huelga de inquilinos es un conflicto tremendo que atraviesa los conventillos, primero de la ciudad de Buenos Aires y después prácticamente de todo el país. Por estas condiciones que yo les decía, ¿no es cierto? Que no había ninguna regulación que beneficiase a los inquilinos y todas más bien beneficiaban a los propietarios. El Estado había tomado la postura de ser prescindente en cualquier tipo de conflicto, básicamente porque
la élite de la gobernante, en ella se encontraban los dueños de los conventillos. Y entonces la idea de que el Estado no podía intervenir en un conflicto entre privados. La huelga de inquilinos es un levantamiento generalizado en los conventillos en 1907, como les decía, que se niegan a pagar el alquiler y que piden una serie de reformas para no tomar los conventillos. Piden una rebaja del 30% en el arancel de los conventillos, perdón. ¿Qué más piden? Espero que tengo... La lista era enorme, ¿no es cierto? Bueno, piden que no se reprima, por supuesto. Piden medidas de higiene y de seguridad en los conventillos. 500 conventillos. La huelga comienza en un conventillo que se llamaba Los Cuatro Diques y estaba en el barrio de Barracas. En 3 meses había 500 conventillos que habían virtualmente tomado el espacio y que se negaban a pagar los alquileres. Y 2 meses después, 2000 conventillos en todo el país. Como les decía, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza. ¿Cuál era la primera línea de avance de los inquilinos del conventillo? Las mujeres. Por eso se le llama la huelga de las escobas. Las que resistían los desalojos eran las mujeres. Y la práctica de la huelga de los inquilinos era recorrer las calles yendo de conventillo en conventillo pidiendo a la gente que salga a la calle y que se pare en la puerta y que impida el ingreso de la policía. Y de eso participaban básicamente las mujeres y los chicos, porque los hombres estaban laburando. Por lo tanto, la huelga de inquilinos fue emblemática y terminó como uno podía esperar que terminase, terminó con la policía reprimiendo. Con la policía reprimiendo, con muertos, básicamente un muerto en el conventillo de las 14 provincias que estaban en San Telmo, varios heridos, muchos detenidos y por supuesto con los reclamos. Se atemperó un poco la suba de los alquileres de las piezas, pero no hubo ningún tipo de solución y ahí ya aparece una figura emblemática de la represión en estos tiempos, que es el coronel Falcón. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con esta situación va a llevar a que la tensión social vaya en aumento y estamos a principios del siglo XX. Ya estamos a comienzos del siglo XX. Y para condimentar aún más la situación de tensión, tenemos que claramente poner sobre la mesa, junto al conventillo, junto a la tensión que genera el encuentro de la población local con los inmigrantes, las ideas que los trabajadores traían consigo. Esas ideas que traían consigo desde Europa eran las ideas que habían comenzado a desarrollar los trabajadores europeos y que básicamente eran dos ideologías que eran una gran novedad en el suelo argentino. Esas dos ideologías eran el socialismo y el anarquismo. Y en la Argentina las dos van a pegar de una manera muy, muy, muy fuerte. En 1878 se produce un conflicto laboral que nos permite ver lo que va a ser la génesis del sindicalismo en la Argentina. Digamos, el primer sindicato, la Unión de Tipógrafos Bonaerenses o de Buenos Aires, en 1878 realiza un paro, realiza una huelga, que piden aumento de salario y mejores condiciones de trabajo, por supuesto. Y es como la primera vez que aparece esta idea de asociación obrera. Pero rápidamente esta idea de asociación obrera va a percibirse en un ideal que aparece y empieza a desparramarse entre los trabajadores, que es la idea del socialismo. El socialismo que después se va a transformar en un partido político en 1896 de la mano de Juan B. Justo. Es esta ideología que
acepta la agrupación de los trabajadores como un medio de defender los derechos. ¿Sí? La palabra sindicato va a llegar un poco más tarde a nuestro país, pero la idea básicamente es esta, que los trabajadores tienen derecho a asociarse para defender sus puestos de trabajo. Y rápidamente empiezan estas asociaciones por ramas de actividad de manera casi espontánea, digamos, pero con esta matriz que traen los trabajadores europeos detrás, digamos, que estaba muy presente en Europa, que esto en Europa pasaba mucho. Entonces, ante los abusos que se cometían en la Argentina, ¿qué otra cosa podían hacer los trabajadores si no era comenzar a unirse para plantear reclamos? Bueno, en poco tiempo empiezan a surgir una gran cantidad de asociaciones obreras por rama de actividad, es decir, albañiles, yeseros, ebanistas, panaderos, trabajadores del ferrocarril, por supuesto. Y el socialismo va a estar ahí acompañando, a pesar de que no es un partido integrado por muchos trabajadores. Todos sus creadores, comenzando por Juan B. Justo, siguiendo por Nicolás Repeto, Alfredo Dickmann, Alfredo Palacios, Enrique Dickmann, son profesionales de los sectores medios. No sé, Cintia, si me va a dar el cuero. Cintia pide que pare y vuelva a arrancar dentro de una hora. Gracias. Bueno, ahora vemos. Y básicamente, digamos, estos no son, el socialismo no es un partido obrero en los términos que uno hoy podría concebir al peronismo, por ejemplo. Los trabajadores no ven en estos jóvenes universitarios de clase media, profesionales, no ven un liderazgo que pueda impactar en sus demandas. No obstante, el partido crea un órgano periodístico que es muy importante, que es La Vanguardia, y además el partido trae una serie de ideas que para lo que es la política argentina, la política de los trabajadores, son tremendamente revolucionarias. Sí pueden, me dice, vale. Bueno, la idea de crear un nuevo partido, ¿sí? Un partido que pueda enfrentar al Partido Autonomista Nacional en las elecciones. Ya alguien que dispute el poder desde el punto de vista de las urnas era tremendo, era ya una condición excepcional para poder pensar que se podía construir un modelo político distinto. Ahora, por supuesto, el Partido Socialista sacaba 6 votos en las elecciones. Por el otro lado, promueve la asociación de los obreros en sindicatos. Critica el latifundio y apoya todas las ligas agrarias, es decir, la idea de que el latifundio es contrario al espíritu de la equidad social y de la equidad económica es básica, ¿no? Es una crítica directa a la oligarquía. Crea escuelas en ciudades donde no hay o hay muy pocas y crea bibliotecas populares. ¿Sí? En el lugar donde yo vivo, mi barrio, Remedios de Escalada, en el Gran Buenos Aires, tiene una biblioteca popular que se llama Juan Bautista Alberdi, que fue creada por los socialistas que eran los militantes del partido en el ferrocarril, donde acá están los talleres del ferrocarril Roca y la prédica de los socialistas impactó muy fuertemente entre los obreros ferroviarios, entonces entre ciertos sectores de los obreros ferroviarios, y las bibliotecas populares del socialismo son como una marca que el socialismo llevó por toda la Argentina. Después crearon el hogar obrero, ¿no es cierto?, la cooperativa de viviendas y más adelante la cooperativa de supermercados. Después paso bibliografía, prometo, Pau. Alfredo Palacio fue el primer diputado socialista de América Latina a principios del siglo XX y promovió desde su banca en el Senado lo que es la ley del descanso semanal, la ley del descanso semanal pago, entiéndase. Y después la segunda esposa de Juan B. Justo, que fue Alicia Moró de Justo, murió en los años 80 del siglo XX. Fue un incansable militante por los derechos femeninos al sufragio y por la participación femenina en la política. Sí, no sé si está vendiendo huevos, sí, se escucha todo, ¿no? Creo que está vendiendo papas, no lo escucho bien, claro. Bueno, cerramos socialismo acá. Entonces está yendo el diablo. Anarquismo.
la otra gran ideología del movimiento obrero, el anarquismo. El anarquismo es un poco más denso. El anarquismo pensaba que todo tipo de organización estatal, económica o política creada desde la burguesía y desde arriba era explotación. Y que la única forma de liberar a los trabajadores de la explotación era a través de la huelga general como herramienta de los trabajadores o de la acción directa. Digamos, básicamente los anarquistas se dividían en dos grandes ramas. Una era la que después se va a llamar anarcosindicalismo y acepta la organización de los trabajadores, pero para la lucha violenta contra la explotación. Y la otra es la que no cree en ningún tipo de organización y que proclama que la acción directa es la única forma de debilitar las estructuras del Estado. La acción directa básicamente es atentado contra la autoridad, bombas, que desestabilizan. El anarquismo llegó a un momento de mucho auge a principios del siglo XX y después lentamente fue decantando, fue decayendo y tuvo su estocada final a comienzos de la década del 20 con los fracasos de la huelga de la Patagonia, de lo cual hablaremos en otro momento. También fundan un periódico, ¿sí? La Protesta, en 1897, o sea, es muy cerquita de la vanguardia. Ahí surgen los dos diarios del movimiento obrero juntos. Para los trabajadores, para los partidos de trabajadores, para los movimientos de trabajadores o para los sindicatos, la imprenta era un arma de primer orden. ¿Sí? La imprenta era lo que permitía sacar panfletos, sacar diarios donde se pudiese dar a conocer las ideas del partido o se pudieran denunciar los abusos de la autoridad, ya sea política o ya sea empresaria. Entonces, la práctica de sacar diarios obreros, la práctica de tener locales desde los cuales repartirlos, la práctica de establecer comunicaciones mediante volantes todo el tiempo, eso es una práctica que nace a fines del siglo XIX y que se va a establecer ya como uno de los modelos para poder dar a conocer las ideologías del movimiento obrero, que en 1901 realiza el primer intento de empezar a juntar a los sindicatos las distintas tendencias. Los socialistas eran pocos, los anarquistas estaban muy vinculados al mundo de la construcción, los albañiles, yeseros, marmoleros, eran organizaciones obreras de tinte anarquista, y en 1901 es el primer intento de juntarse todos en la FOA, la Federación Obrera Argentina, digamos. Esto sería la prehistoria de la CGT, de intentar convivir todos en una misma asociación que pueda plantear con más fuerza los reclamos de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué piden? Y jornadas de 8 horas, aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo. En 1902, en respuesta un poquito a esta organización del mundo del trabajo, se sanciona una ley tremenda en la Argentina que es conocida con el nombre de la Ley de Residencia. La Ley de Residencia es una ley que permite expulsar a todos aquellos extranjeros que hubieran sido detenidos conspirando contra la patria en ya sea manifestaciones, atentados, lo que fuera. Y es en 1902 también donde se produce la primera huelga general de la historia argentina, ¿sí? Que lleva adelante la FOA. Y bueno, acá estaba el debate entre anarquistas y socialistas. Para los socialistas la huelga no era un método, no era una forma de llevar adelante los reclamos. Recordemos que el socialismo era más político y propiciaba la participación en elecciones. ¿A qué lleva esta situación? Esta situación lleva a que la FOA se va a romper, se va a dividir en dos. Los socialistas van a crear la UGT, la Unión General de Trabajadores,
y la FOA entrando ya a un movimiento de trabajadores más grande, siguiendo algunas líneas que venían desde Europa, a crear la Federación Obrera Región Argentina, o Región Argentina, más FORA, ¿sí? Seguimos luchando por lo mismo. Seguimos luchando por mejores condiciones de trabajo, seguimos luchando por aumento salarial, por jornada laboral de 8 horas. En 1904 empiezan a celebrarse en Buenos Aires los actos del 1 de mayo. Los actos del 1 de mayo era una celebración súper importante. Se encontraba el movimiento obrero argentino, los sindicatos, los grupos anarquistas, encontraban cómo sumarse a una mirada internacional acerca del trabajo, ¿no? Porque ¿qué celebraba el 1 de mayo? Y, bueno, el respeto y la admiración a los mártires de Chicago. Celebrar el 1 de mayo implicaba hacer actos en plazas, implicaba dar discursos en varios idiomas, implicaba esperar que la policía venga a reprimir. En 1904 y en 1905 la represión policial en esos actos fue tremenda, tremenda. Y detrás de la figura que estaba siempre detrás de la represión policial en esta época, la única forma de frenar el avance del movimiento obrero para el Estado, para el poder, era encarcelar a los dirigentes y cerrar los locales, confiscar las imprentas y disuadir con la violencia a los participantes. Detrás de esta idea, no es de Nueva Chicago Delivery, detrás de esta idea básicamente está el coronel Ramón L. Falcón, un ícono de la represión de este tiempo, del Estado conservador, y es el coronel Falcón, digamos, el que va a comenzar a catalizar la ira y el odio de los grandes líderes de los trabajadores. Y de esa forma, digamos, al coronel Falcón, en septiembre de 1909, un anarquista, Simón Radovisky, cuando salía de un entierro en la Recoleta, Simón Radovisky había participado, había sido espectador, digamos, privilegiado de la represión del 1 de mayo de ese mismo año, y en la cual Falcón se había hecho presente, había estado dirigiendo el accionar de la policía, y en 1909 decide realizar un atentado contra Falcón arrojando una bomba adentro del carruaje en el que el coronel Falcón estaba, y de esta forma un ícono de lo que era la represión de ese tiempo, que había estado presente en la represión de la huelga de inquilinos, que estaba presente en la represión de los trabajadores, que había estado presente en la represión de las celebraciones del 1 de mayo, dejaba de existir, y era como vivido por las agrupaciones de trabajadores como un triunfo. Llegábamos al centenario, como para cerrar un poco toda esta cuestión, sin ningún tipo de equidad social, con una sociedad en una enorme tensión política, social y económica, reformada totalmente desde el punto de vista cultural, con el aporte migratorio, y encontrando a una élite dirigente que 100 años después de la Revolución de Mayo quería mostrarle al mundo una cara totalmente diferente de lo que era la Argentina. Argentina, un país integrado al mundo, integrado a la economía mundial, con un desarrollo económico excepcional. Argentina era una de las economías más dinámicas del mundo, pero claro, la concentración de la riqueza era prácticamente obscena. Nos queda un elemento para poder cerrar esta rueda, que son los sectores medios, ¿sí? Yo tengo algo para decir de los sectores medios. No tengo mucha más fuerza, pero si me dan 5 minutos, cortamos el vivo acá, y yo en 5 minutos regreso, me tomo un vaso de agua, le compro unos huevos al señor que está
en la calle, ato otra vez a Dante y bueno, puedo regresar a todos a contar algo más. Hay un montón de gente viendo, les agradezco tremendamente que a esta hora un jueves tengan ganas de hacer esto. Pero podemos hablar de la Unión Cívica, de la creación del radicalismo, de Leandro N. Alem, y entonces terminamos de redondear esta idea. Bueno, hagamos así, corto ahora y pongo huevo y los veo en un rato. Hasta luego y gracias. Y si a mis alumnos que están por ahí vuelvan, que después también les tengo que decir algo acerca de que después se lo voy a poner en el portal de la facultad, pero tenemos que organizar cosas. Preparo unos mates, exactamente. Hasta luego. Bueno, volvimos. Volvimos y la gente vuelve. Qué grande. Genial. Bueno, esperemos 2 minutos. Así viene un par de amigos más. Ah, menos mal, Cintia, que viniste. Muy bien. Genial, genial. Grande, Adri. Bueno, excelente, excelente. Bueno, gracias. Retomemos un par de cosas. A ver. Hablamos de una sociedad en cambio, hablamos de la tremenda... Hola, Gastón. De la llegada de la gran ola migratoria, ¿no? Alrededor de... No, los 4.200.000 personas que se calculan que entraron en cerca de 30 años se quedaron, cerca de un 30% se fueron. Muchos eligieron otros destinos, otros regresaron a Europa, pero la gran mayoría se queda, obviamente. Y, y quedarse genera esa sociedad en tensión de la cual hablábamos. Eh, Quedarse implicaba entonces, si estabas dentro de los sectores llamados subalternos, es decir, si eras un inmigrante, si eras eh, un mulato que había combatido y sobrevivido a la guerra del Paraguay, eh, compartían esa suerte de enfrentamiento a ese mundo de la explotación de la oligarquía, de lo que llamamos oligarquía. Oligarquía quiere decir gobierno de pocos, ¿no? El gobierno de pocos implica básicamente que es esta élite ganadera o terrateniente que posee el poder en todo el territorio. Y que habíamos dicho que tenía Roca como presidente. Roca gobierna entre 1880 y 1886 como líder indiscutido del PAN. Asume con un lema que es paz y administración. Ese es como es su programa de gobierno. Paz y administración. Paz después de la conquista del desierto significaba y administración que había que poner en funcionamiento la maquinaria del Estado. Junto a Roca había todo un grupo de políticos intelectuales. Carlos Pellegrini, Miguel Cané, Luis Sáenz Peña, el papá de Roque, que va a ser el de la ley, digamos. ¿Quién más? ¿De quién me estoy? Paul Grusac. Todo un sector de hombres, Carlos Pellegrini, por supuesto, de hombres vinculados a la producción o a la intelectualidad, que tenían esta mirada de que los sectores populares no estaban preparados para gobernar, no tenían las herramientas, no sabían cómo hacerlo. Que el poder debía concentrarse en pocas manos, que debía haber un partido fuerte
que dirigiese los destinos de la nación y que ese partido tenía que gobernar mediante ganando elecciones, digamos, ¿no? Que tenía que haber un mecanismo de sufragio, pero que ese mecanismo de sufragio podía viciarse, porque no se podía dar sufragio universal, secreto y obligatorio alegremente, justamente por esta idea de que la gran mayoría de la población no tenía criterio, no sabía cómo votar. Eh, las historias, las múltiples historias que se han escrito de la inmigración demuestran que en los sectores del trabajo no solamente hay criterio, hay un talento gigante, ¿no es cierto? Hay muchos trabajos sobre intelectuales, pensadores, escritores, artistas de los sectores bajos de la sociedad que son brillantes, que son fantásticos y que desmienten cualquier lógica de esta naturaleza. Pero la élite es la élite, tiene el poder. Entonces el poder se ejerce y la manera de ejercer el poder es una forma de control también, una forma de control social básico sobre el resto de la sociedad. El partido es una herramienta que les permite hacer esto. Pero después hay la idea de administrar, ¿no? La idea de que el Estado tiene que hacerse presente, que la acción pública tiene que estar presente y que tiene que ser muy visible. Hay toda una gestión pública de la infraestructura, de la cual ya algo dijimos. El puerto para la ciudad de Buenos Aires, las estaciones ferroviarias, el correo, las aguas corrientes. Y además fíjense que estamos hablando de grandes edificios donde el Estado muestra totalmente su dimensión, su poder. No es casual que hablemos de Palacio de Correo, Palacio de Aguas Corrientes, Palacio de Tribunales, Congreso, en esos términos, ¿no? Y que sean construcciones grandilocuentes y que copien estilos arquitectónicos europeos. Tiene que ver con una lógica de tener que montar un dispositivo social de control y de poder que está diseñado y dirigido por esa élite. ¿Ah? De hecho, cuando nos alejamos del centro y se van lentamente creando los barrios que rodean la ciudad, piensen que en 1880 la ciudad, bueno, llegaba más o menos hasta la avenida Pueyrredón, y ahí comienza un proceso de crecimiento hacia el oeste que se va a ir consolidando con el surgimiento de los barrios eh, en los primeros años del siglo XX en realidad. Y que además el tranvía, ¿no es cierto?, hace bastante por esa expansión de la mancha urbana. Y que los barrios no replican el centro, ¿no? Los barrios tienen una arquitectura distinta, tienen muchas instituciones también, como las bibliotecas populares de las que hablábamos, pero también tienen escuelas y algunas oficinas públicas que no replican el estilo grandilocuente del centro. El centro de la ciudad es el escenario en el cual la élite desarrolla sus ideas fundamentalmente. La ciudad es parte de esas ideas, de esa puesta en práctica de un bagaje cultural, ideológico y político. No hay que pensar que esto tiene solamente un sentido estético, ¿no? Que construir la ciudad tiene que ver, bueno, hagamos cosas, hagamos lindos edificios. Es parte de esa ideología. La puesta en representación de la Plaza de Mayo y el bulevar de lo que es la Avenida de Mayo hacia el Congreso de la Nación, pensados por Torcuato Alvear, es su legado, el centro cívico de una ciudad, ¿no es cierto?, donde el poder ejecutivo se une a través de un bulevar parisino con el poder legislativo, con construcciones que replican las mansiones de la burguesía europea. Bueno, no, eso no es ningún tipo de coincidencia, perdón, ningún tipo aleatorio, es una coincidencia definitiva de lo que quiere hacer la élite con la ciudad de Buenos Aires. Y administrar además implica en esta época poner en práctica una serie de medidas que van a empezar a poner en tensión a otra institución, pero que había sido la gran institución de la época colonial, que es la Iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, la Ley Federal de Educación, la Ley 1420, la ley que va a hacer que las
con Sarmiento, detrás de la organización del primer Congreso Pedagógico, el Estado tome parte muy, muy, muy activa en el desarrollo de la educación. Una educación que debe ser obligatoria para la primaria, común y que está en manos del Estado. Es decir, que la educación que estaba en buena medida había sido desarrollada por las órdenes religiosas y por la iglesia secular durante los tiempos coloniales y postcoloniales, ahora pasa a manos del Estado. La educación es iguala, la educación prepara ciudadanos modernos y la educación argentiniza. Los niños inmigrantes, el matrimonio polaco que debe mandar su hijo a partir de los 6 años a la escuela, donde va a aprender historia argentina, los símbolos patrios, hablar el castellano y además se va a preparar para tener una inserción laboral mejor. Entonces, la educación central con una gran cantidad de escuelas que va a ser el Estado Nacional a través de la Ley 1420 de Educación Primaria Obligatoria. Después la creación de un registro civil, que parece, bueno, registro civil, sí. Piensen que la persona que nacía, la persona que se casaba y la persona que moría solamente figuraban en los registros de la iglesia. El Estado no tenía idea de cuáles eran sus ciudadanos. Eso cambia a partir de la sanción de la ley es parte, en realidad, es una parte del desarrollo del Código Civil, pero es la ley de registro civil, no me salía la palabra, y el registro civil lo que va a permitir ahora es un control administrativo y un control de tipo estadístico de la población, que no se tenía idea. Por eso es importante el gobierno de Roca en este sentido, porque es la consolidación definitiva del Estado. Como decíamos, acá el Estado aparece en toda su dimensión, ¿no es cierto? Roca gobierna hasta el 86. Y en el 86 Roca deja su lugar como candidato a presidente a Miguel Juárez Celman, un hombre de Córdoba, su cuñado, por otro lado, venido de la aristocracia cordobesa. Y bueno, la idea es que continúe con esta línea de desarrollo. La presidencia de Celman es un poco más agitada que la de Roca, básicamente porque rápidamente aparece una vocación de ceder negocios públicos o negocios en los cuales interviene el Estado a amigos y socios del presidente. Y la figura de Celman empieza a desprestigiarse rápidamente al interior de la élite. Hacia 1890, además, se va a producir a nivel internacional una crisis económica que va a ser como el primer gran sacudón del capitalismo. ¿Por qué? Bueno, antes, digamos, durante los primeros 100 años de desarrollo industrial, Gran Bretaña había tenido claramente había tomado la delantera en tanto tecnología, en tanto presencia en los distintos mercados a través de sus barcos, de sus ferrocarriles. Pero hacia 1890 se sumaron Bélgica, se sumaron Francia, se sumó Alemania, y en América aparece Estados Unidos. Hay competencia. Y esa competencia por los mercados y por la distribución de los productos va a generar una primera crisis a nivel global de lo que es el desarrollo de la economía capitalista. Esas crisis van a impactar en nuestro país como impactan todas las crisis. Va a tirar para abajo los precios de los productos que Argentina exporta, va a tirar para abajo la recaudación del puerto, porque ya van a llegar menos productos importados, y este era un punto central. Porque el puerto y la aduana siguen siendo una fuente de ingresos públicos. Cuando Roca deja la presidencia, la deja con un endeudamiento externo muy grande y toma un nuevo crédito de uno de los bancos más importantes de Gran Bretaña, que es la banca Baring, la Baring Brothers, para refinanciar algunas deudas y pone, fíjense ustedes qué curioso, pone como garantía de ese crédito las rentas aduaneras. Dice, tiene que ocurrir una desgracia para que dejen de entrar productos por el puerto de Buenos Aires. O sea, mientras entren productos y entre dinero al Estado a través de las rentas de la aduana, nosotros garantizamos que podemos pagar
la deuda. Bueno, en 1890 eso empieza a estar seriamente en duda. El valor de la divisa, que es en este caso la libra esterlina, empieza a subir, faltan libras esterlinas. Y hay realmente preocupación de que Argentina entre en default, como finalmente entra, y hay una gran preocupación de la banca Baring por quebrar, como finalmente quiebra. O sea, no es la primera vez que hacemos quebrar bancos en 2001 o en la actualidad. Digamos, tenemos un ejercicio, una gimnasia muy aceitada al respecto del endeudamiento externo. Y hay algunos puntos de contacto si uno empieza a buscar en la letra más pequeña entre la crisis del 90 y la crisis que atravesó la Argentina durante los últimos años de endeudamiento. Pero esta crisis económica, la novedad, va a ser que se le va a sumar una crisis política. Una crisis política muy grave para el amigo Selman. ¿Por qué va a ser una crisis política grave? Porque va a aparecer en el horizonte de la política un nuevo elemento. Yo les había dicho que nos faltaba hablar de los sectores medios, y los sectores medios van a estar representados en principio en nuestra política, en la política argentina, por un grupo de jóvenes que también tiene cierta militancia en las universidades, cuestionando el modelo oligárquico. La Universidad de Buenos Aires, cuestionando el modelo oligárquico. Y se va a sumar a este pequeño grupo de jóvenes una personalidad que había estado en la política durante los años del conflicto entre Buenos Aires y la Confederación y en los primeros años de la vida organizada, y que después había distanciado de la política, que es Leandro N. Alem. A este grupo de jóvenes se los va a llamar la Unión Cívica de la Juventud, y van a realizar una serie de mitines, como se decía en la época, que no son otra cosa que actos en plena calle. Lo hacen fundamentalmente en la calle Florida, cerca de la sede del Jockey Club, y ahí lo que hacen es cuestionar básicamente las prácticas políticas y económicas del gobierno. Esto es en el año 89. Sin embargo, digamos, lo que comienza siendo una sencilla práctica de actividad política de un grupo de jóvenes, se va transformando lentamente en un movimiento al cual se le empieza a acercar a más jóvenes. Piensen que en esta sociedad hay un sector, que le vamos a decir sectores medios, por ponerle un nombre más o menos lógico. Esos sectores medios son los comerciantes, esos sectores medios son los maestros, los primeros profesionales, esos sectores medios son los pequeños propietarios rurales, es decir, en regiones del interior hay gente que tiene, no son todos latifundistas, digamos, hay gente que tiene porciones de tierra mucho más chicos. Y eso es lo que forma una clase media urbana, rural, generalizada, y los empleados públicos, aquellos que trabajan en las oficinas del Estado, aquellos que trabajan en las oficinas de las empresas ferroviarias, en las oficinas de los frigoríficos, de las empresas de luz. Ese segmento burocrático de empleados públicos que tuvo acceso a una educación mejor y que por lo tanto ocupa mejores cargos laborales, son estos sectores medios. Entonces, repito, empleado público, maestro, comerciantes, pequeños propietarios rurales, forman un sector que cuestiona los métodos de la oligarquía, pero que no tiene cómo enfrentarla. Y rápidamente encuentran en la Unión Cívica como un canal, una voz, alguien que empieza a hablar por ellos. Pero la Unión Cívica va más allá de cuestionar al gobierno de manera pública en actos políticos, y acuerda con un sector del ejército, que también ve en las prácticas del presidente Selman corrupción y decadencia administrativa. Ahí está el general Campos, y se juntan y planean un gran golpe de efecto para pedir la renuncia del presidente y la apertura de los comicios. Y es lo que llamamos en 1890 la Revolución del Parque, o la Revolución del 90. ¿Por qué? Porque toman el parque de artillería del ejército, que está donde hoy está el Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, donde hoy está la plaza en realidad. Y es un golpe de efecto total. Un grupo de gente, ¿no es cierto?, de civiles y militares, que además rápidamente también comprometen a parte de la marina que tiene la Argentina, y están cuestionando el gobierno, y el gobierno se hace fuerte con otro sector del ejército en cuarteles que están en retiro, y ahí quedan dos grandes grupos, civiles y militares en el
en el parque de artillería del ejército, donde están las armas, en el depósito de armas del ejército por un lado, y militares con el presidente en retiro, pero muchos civiles se suman a esta acción y ahí la identificación de los rebeldes, de algunos de ellos llevar boinas blancas, otros de llevar como unas escarapelas hechas con tela roja y blanca, que es lo que se consigue para mostrar su alineamiento con la revuelta, pero esto lleva 4 días de combate. Y en 4 días de combate hay una enorme cantidad de muertos, más de 600 muertos. ¿Sí? Cuando se pacta una tregua después de 3 días de combate para enterrar a los muertos, parte de las tropas de las fuerzas de los revolucionarios que están apostados en el puerto y que tienen barcos, como les decía, que apoyan la revuelta, en medio de un alto el fuego para enterrar a los muertos y reorganizarse, abren fuego contra las instalaciones de los cuarteles de retiro, y esto es una avanzada final del ejército que, al quedarse sin municiones los revolucionarios, tienen finalmente que rendirse. Pero no había ocurrido algo así nomás, había ocurrido una verdadera batalla campal en plena ciudad de Buenos Aires. La ciudad estaba tomada por una situación de guerra como nunca antes se había vivido, con 2 sectores del ejército enfrentados entre sí, con sectores civiles que se habían unido a la revuelta, y con todos los líderes, por supuesto, del movimiento que terminan en Cana. Ese movimiento encima había sido apoyado por una figura emblemática de la política que se ponía en la vereda de enfrente del gobierno, que era Bartolomé Mitre. Tenía 1000 años Bartolomé, pero seguía dando vueltas en la vida política, y el tipo se suma a la revolución del 90. Y Leandro N. Alem, que era de alguna manera identificado como el cabecilla de los civiles. Lo que estaban pidiendo desde las fuerzas revolucionarias era absolutamente claro, era que la política tenía que pasar a ser una actividad lícita, donde el fraude no tenía lugar, donde había que organizar comicios libres, donde se pudieran presentar los partidos políticos que se presentaran, donde no podía haber ni cambio de urnas, no podía haber adulteración de los padrones, debía hacerse con una justicia electoral propia, y tenía que ser una práctica absolutamente democrática, algo que por supuesto la élite no estaba dispuesta a conceder. Roca, que había puesto a Juárez Elman y que estaba de paseo en Europa, viene a poner un poco de orden. Esa Roca a quien le responde el ejército y quien finalmente puede torcer un poco los acontecimientos para que triunfe el gobierno, pero logra su doble objetivo. Roca logra que la revolución fracase, ¿sí? Y logra además que el gobierno fracase y que Juárez Elman tenga que terminar renunciando. De esa manera, como Roca lo sintetizó, la revolución está vencida, pero el gobierno está muerto, y a partir de ese momento, entonces, lo que queda claramente es un Estado con un partido autonomista nacional nuevamente controlado por Roca, pero hay una sucesión presidencial ordenada, porque quien asume en lugar de Juárez Elman, que termina renunciando, es su vicepresidente, y su vicepresidente es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini inicia rápidamente negociaciones con Mitre para llegar a algún tipo de entendimiento y de acuerdo, genera una amnistía a muchos de los presos. Mitre acepta negociar para presentarse a elecciones, pero Leandro N. Alem no, y la Unión Cívica se escinde. Queda por un lado la Unión Cívica Nacional con Mitre y la Unión Cívica Radical con Alem, y su famosa frase, ¿no es cierto?, que se rompa pero que no se doble, es decir, que el que no esté de acuerdo que se vaya, pero nuestros objetivos son estos y los vamos a cumplir a rajatabla: sufragio universal, ¿sí?, transparencia política, respeto a la Constitución, respeto a las autonomías provinciales. Bueno, empiezan a pedir ahí, total, ya estamos, pedimos. Pero la Unión Cívica comienza un proceso de abstencionismo electoral que va a llevar casi 20 años. Alem
queda bastante desencantado de la política después de toda esta situación, de lo que entiende que es una traición de Mitre y de lo que entiende que es lo que es una traición de algunos de sus hombres más cercanos, porque hay sectores al interior de la Unión Cívica Radical ya que están pensando en algún tipo de diálogo con el gobierno. Entre esos líderes está su sobrino político, Hipólito Yrigoyen. Y finalmente lo que opina a principios del 92 el amigo Alén es que todo el esfuerzo de su revolución no ha servido para mucho, que el gobierno sigue concentrado, que Roca sigue con el mismo poder, o prácticamente el mismo poder que tenía, que la revolución no ha dejado las expectativas y no ha dejado los triunfos que el PNV. En realidad está equivocado, Alén. La revolución hizo algo enorme, ¿no? Que fue abrir una brecha por el cual entra un nuevo movimiento político de un sector que le viene a reclamar a la oligarquía participación, que son estos sectores medios. Pero Alén no lo ve así, mal de amores, algunas deudas de juego, hace que finalmente se suicide en el 92, cuando la Unión Cívica Radical estaba comenzando a tomar fuerza en todo el país. De hecho, después de la revolución, una de las prácticas más interesantes del radicalismo es la apertura de locales partidarios en distintos puntos del país, lo que se llaman comités, famosos comités radicales que empiezan a ser abiertos después de esto. Y llegamos otra vez, digamos, a principios del siglo XX, ahora con el Partido Autonomista Nacional, que tiene el poder y no lo suelta. A Carlos Pellegrini le va a suceder Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña muere y lo reemplaza su vicepresidente Uriburu. Después vuelve Roca a ser presidente. O sea que el poder sigue concentrado en las manos de la oligarquía. Pero nace el primer partido político moderno, que es la Unión Cívica Radical. ¿Por qué es el primer partido político moderno? Básicamente porque no es el partido de una figura política, es el partido de una idea respecto a la Constitución, sufragio universal, secreto y obligatorio, prácticas democráticas. Entonces, ahí hay una línea ideológica, no hay simplemente una figura como era Urquiza o Mitre o Sarmiento, que eran las cabezas de los partidos. Acá hay un sustento ya ideológico más fuerte. Se considera el nacimiento en 1890, el socialismo también tiene una ideología de estas características, pero desde 1896, o sea que llegamos a principios de siglo con una sociedad atomizada pero con representación, con una gran actividad cultural, porque es podríamos mencionar, además del tango, la revolución en las letras, en el teatro, en la pintura. Realmente es un periodo de transformación tremendo, un periodo de transformación que crea lo que comúnmente llamamos la Argentina moderna, y la crea de cara al centenario, a 1910. Entre 1910 y 1930, que es de lo que vamos a hablar la semana que viene, se va a concentrar, se va a consolidar esta sociedad, esta nueva sociedad con la participación política mucho más desarrollada, y además de con la participación política más desarrollada, ya en 1912 con una ley de sufragio universal, secreto y obligatorio, que va a establecer la participación del radicalismo en las elecciones, que va a ganar por primera vez en 1916. Vamos a dejar acá porque tiene una lógica, y la semana que viene, digo mediante, si tienen ganas y siguen estando ahí, yo tengo que arreglar algunas cosas con mis alumnos en el medio, así que veremos si lo hacemos el jueves o algún otro día. Nos volveremos a encontrar y seguimos recorriendo los caminos de la historia argentina. Sepan que aquí en OET, en la Organización de Estudios del Turismo, estamos también con ganas de hacer cosas virtuales, así que ya si pispean un poco en la página van a ver el curso que estamos armando sobre golpes de Estado en la historia argentina, dictaduras y golpes de Estado, que tenemos muchas ganas de hacerlo y de probar plataformas con otras cosas, no solamente hablarle a la cámara como hago yo acá, sino poner bibliografía, poner video, poner comentarios, interactuar
de otra manera. Les agradezco, gracias por decirme gracias, los quiero, y bueno, recontra cuídense, y nada, nos vamos a seguir viendo, porque parece que tenemos vivos para largo. Le mando un beso a Vane, que anda por ahí, y nos vemos la próxima. Volvió Dante, así que yo, antes que arda todo, me voy. Adiós, venía a saludar, chao, decí. Chao. Chao, chao, chao.